aplicando un nuevo método, ¿sí? Hasta la clase pasada habíamos analizado y revisado con vastos ejercicios sobre los sólidos de revolución, pero cuando solamente está descrito por una sola función. Ajá. Este método, que es método de arandelas, es un método utilizado para los sólidos de revolución cuando tenemos más de una función en particular y queremos hacer girar a ese producto de funciones y ver cómo se ve su sólido de revolución. Y en base a la forma que tenga el sólido de revolución, entonces utilizaremos la ecuación correspondiente. Bueno, entonces el método básicamente consiste en hacer girar la función o dos funciones acotadas o descritas sobre uno de los dos ejes, el eje X o el eje Y. Eso no cambia. La ecuación general es la que ustedes pueden ver ahí. Esta es la ecuación general. El volumen del sólido de revolución va a ser igual a el área de los círculos que estén dentro de esas dos funciones. Pero como son dos funciones las que están, las que tenemos que analizar, una de ellas hará el rol del radio externo y otra del radio interno. ¿Se acuerdan cuando calculamos las áreas de dos funciones? Y habíamos dicho que para poder calcular el área dentro de estas dos funciones, habría que restar el área mayor del área menor. Y la diferencia de esas áreas era el área de nuestro interés. Ahora imagínense que tenemos esas dos funciones que las haces girar y queremos calcular su volumen. Bueno, va a suceder algo análogo. Una función debe restarse de la otra. Si ustedes recuerdan, en la parte teórica del otro método, analizamos que el radio que describe a la función como tal es netamente la función. Ese es el que hace el rol del radio. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar tendría que ser la resta de esos dos radios de la función 1 menos la función 2. Pero recuerden ustedes que la fórmula general del volumen es pi por radio al cuadrado por altura, que en este caso es pi por RE exterior al cuadrado menos RE interior al cuadrado por diferencial de X, que ese es el que me permite conocer la altura del sólido de revolución, ¿ok? Y con eso puedo calcular entonces ya el volumen como tal. La diferencia de esta deducción, digámoslo así, con respecto a la otra, es simplemente que aquí implicaría restar una función, ¿sí? Entonces, como el sólido de revolución puede girar sobre el eje X o sobre el eje Y, pues habría que entonces utilizar la ecuación adecuada según donde se lleve a cabo el giro. Vean ustedes entonces que si tenemos el giro sobre el eje X, vamos a utilizar la ecuación descrita justamente aquí. Esta, ¿sale? Si tenemos el giro sobre el eje Y, bueno, todo lo vamos a tener en términos de Y. Y el análisis es exactamente el mismo que en el método de discos, ¿ok? Habría que adaptar las ecuaciones en términos de X para poder ocupar esta o esta función, ¿de acuerdo? Independientemente de cuál sean, habría que adaptarlas y reanalizar los intervalos, que los intervalos estén apropiados o coherentes de acuerdo al eje, ¿sale? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? No, Sí, por ejemplo, ¿cuál sería la función que yo voy a restar? Ok. Bueno, Ok, ¿qué función, cuál de las dos, si entendí bien tu pregunta, es, ¿cuál de las dos funciones tendrá el rol de radio externo y cuál tendrá el rol de radio interno? Ok, bueno, eso te lo va a decir el análisis gráfico. Cuando hacíamos nosotros los gráficos para estimar
el área de dos funciones. Recuerden ustedes que primero tendríamos que hacer el análisis del gráfico para visualizar qué función estaba encima una de la otra. La función que estaba por encima era nuestra función inicial, nuestra función de referencia, y a esa se le restaba la función interna o la función que estaba por debajo de esta. Es algo análogo lo que vamos a utilizar justamente ahorita. La función que va a fungir como radio externo debe de ser aquella función que sea exterior o superior o que esté por afuera de la carcasa del sólido de revolución. La función que haría el radio interno entonces será la que esté en la parte interna, ¿de acuerdo? Del sólido de revolución. Eso lo tendremos que saber haciendo el análisis gráfico, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Alguien tenía otra duda? ¿No? Bueno, continúo entonces. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, esta función. Esta función que está aquí está bastante buena porque imagínense que esta es una función o esto me está describiendo una función, ¿no? A lo mejor alguien puede pensar que esto es una exponencial o que esto es un pedazo de una parábola, ¿no? Por ejemplo, pueden pensar. Entonces, esta que está aquí es una función, ¿sale? Y la otra función sería la que corresponde a la recta. Entonces, vean ustedes que aquí tenemos dos funciones, una que es una parábola y el otro que es una recta. ¿De acuerdo? Estas están acotadas en dos intervalos, entre dos límites, el A y el B. ¿De acuerdo? Y yo deseo, a lo mejor, hacer el sólido de revolución sobre el eje que está aquí, sobre el eje Z, perdón, sobre el eje Y, perdón, sobre el eje X, ¿sale? Sobre el eje X. Entonces, ¿qué implicaría? Bueno, que esta parte tendría que ser, al momento de visualizar el gráfico, que esta parte tiene que ser simétrica justo del lado opuesto. Aquí está, ¿no? La parte simétrica. Y tendría yo que hacer el giro. Lo que vería yo es una imagen parecida como la que estoy visualizando aquí, pero si se dan cuenta está hueca por dentro. La parte del volumen que se tendría que calcular es la región gris que se puede visualizar antes del giro, que es justamente, digámoslo así, el espesor del sólido como tal. Porque aquí el sólido de revolución es hueco, está hueco, ¿ok? Si quiero calcular el volumen, no voy a calcular lo que está hueco, tengo que calcular el volumen de todo el espesor del sólido de revolución que resultó, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el sólido de revolución, un método que pueden decir, ok, lo que puedo hacer a lo mejor es calcular el volumen total de todo el sólido y luego le resto el hueco. Bueno, así se pensó y así se dedujo la ecuación que anteriormente les mostré. Para que eso pueda suceder, implicaría que tendría que conocer el volumen del sólido de una de las funciones y restarle el volumen resultante de la otra función. Y la diferencia de esos dos volúmenes tendría que ser el volumen de el grosor del sólido de revolución. Ahí es donde viene a la mano decir que una función resta a la otra. Aquí, ¿cuál restaría a cuál? Bueno, por el análisis que podemos ver, el análisis gráfico, pensaríamos que el que tendría el rol de radio externo sería aquella función descrita por aquella función lineal o aquella función que describe esta línea recta, porque está por el lado externo, está hacia afuera, que es justamente esta parte. Entonces, se dan cuenta, el volumen resultante de girar a esta recta sería un volumen muy grande, ¿no? Habría que restarle entonces el volumen generado por la otra función. Entonces, aplicando la fórmula directa, tendríamos que restar el cuadrado
de esta función, ¿sí? Tendríamos que restar de esta función esta otra función. Entonces, esta función lineal sería el radio externo y esta otra función, el radio interno. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Sí, doctor. Ok. Sí, hasta el momento sí. Muy bien. Y ahora, ¿qué intervalos vamos a ocupar? Bueno, como está girando sobre el eje X, habría que ocupar pues el intervalo descrito en ese eje, en A y B respectivamente. ¿Sí? Entonces, este es el método de arandelas, porque ahora lo que vamos a ocupar, bajo el mismo principio de discos, es calcular el volumen de estos pequeños discos de de longitud infinitesimal, diferencial de X, apilados en toda esta zona. Ajá. Y después, considerando el disco apilado con respecto a diferencial de X que corresponde a la longitud. Y así tendríamos entonces el volumen final de dicho sólido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, sean las funciones y igual a x cuadrado y y igual a x, vean ustedes que ahí son ya dos funciones dadas, a diferencia del método de discos que solamente es una. Determina el volumen del sólido de revolución que se forma al girar el área comprendida entre ambas funciones alrededor del eje X. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a pintar, vamos a visualizar cómo se ve cada una de las funciones, ¿de acuerdo? En el gráfico o en nuestro gráfico que vamos a armar, para poder visualizar quién de estas dos tendría el rol de radio externo, quién el de radio interno, y luego hacer el giro y posteriormente visualizar o poder calcular el volumen, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes que este está sobre el eje X, gira sobre el eje X. Quiere decir que estas funciones como tal ya están descritas como deben de ser, porque estas están declaradas en términos de X, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, vamos a tratar de visualizarlas. Ay, desgraciadamente luego no tengo el aire, me choca. Ay, estoy diciendo cosas que... No sirve. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? A mí, por ejemplo, se me ocurre que puedan ustedes intentar hacer el gráfico o el pedazo de función de y igual a x cuadrado y y igual a x. Y esos dos procuren pintarlos en el mismo eje de coordenadas para poder visualizarlo. Voy a dejar de compartir y lo vamos a hacer, ¿les parece? Cómo se ven estas dos imágenes a lo mejor me deja en el GeoGebra, ¿de acuerdo? Voy a dejar de presentar tantito. Me llegó un examen de cálculo integral de la UNAM. Ay, y me gustó tanto que yo creo que ese puede ser un buen ejercicio para ustedes. De un sólido de revolución y calcular el área. Lo resolví, por eso ahorita ven ustedes ahí pintado en GeoGebra porque quería darme una idea de cómo se veía un pedazo de función. Ay, me encantó que son para examen. Me encantó. Yo creo que eso podría ser un buen ejercicio de examen. Bueno, a ver, entonces, lo voy a quitar. Y esto también. Y ahora vamos a visualizarlo. Por ejemplo, voy a pintar el primero, y igual a x cuadrado. Claramente es una parábola que tiene que verse así, ¿no? A lo mejor
ya desde que, sin necesidad de pintarlo, pueden visualizarlo, pero es importante que hagan el gráfico y traten de ocupar puntos representativos para que tengan una buena calidad gráfica y además para que puedan visualizar de manera inequívoca quién será el radio externo y el radio interno, ¿de acuerdo? Y voy a pintar el otro, que es y igual a x. Vean, ahí está. Entonces, cuál sería en este aspecto la parte que nos está interesando? Cuando les dice son dos funciones, me interesa el sólido de revolución del giro por dos funciones, cuando te dicen eso es justamente el área, la sección, donde estas dos funciones coinciden. Vean ustedes que aquí tenemos dos funciones que coinciden en un punto y en otro punto. Aquí están, ¿de acuerdo? Ahora lo que tendría yo que hacer es hacer girar el sólido de revolución y entonces lo que voy a ver es una imagen parecida al que se estaba mostrando en el PDF. Mi primera pregunta es, bueno, a ver, en este ejercicio no nos están dando los intervalos. ¿Qué tendríamos que hacer? No nos están dando los intervalos en el problema, pero los necesitamos para poder establecer nuestra integral definida. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Algo de idea? Tabular, tal vez, y ver en qué puntos coinciden. Bueno, eso Bueno, podría ser, bueno, por ejemplo, si esto lo tabulas, pues ahí se va a ver bastante claro que uno coincide en 0 y el otro a lo mejor coincide en 1. Pero puede que haya funciones que a lo mejor no sean tan evidentes y que los puntos de coincidencia no sean en puntos absolutos. Por ejemplo, 1 y 0. A lo mejor sean en puntos como que impliquen fracciones o que impliquen pues un número que no sea tan fácil de identificar por el sistema tabular. Hay una forma más rápida, que es la analítica. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues se tendrían que igualar las funciones, ¿no? Habría que igualar las funciones. Tendríamos que igualar las dos funciones y tendría que ser x cuadrada igual a x, ¿no? Porque ambas funciones, vean ustedes que tienen como común denominador y. Es y igual a x cuadrado y y igual a x. Entonces, como dice Juan, bueno, y la otra estrategia también era como la decía Dalia, ¿no? Pero yo les recomiendo más el analítico porque ya ahí les da la respuesta directa independientemente si esta es fraccional, etcétera, ¿no? Es creo que la forma más adecuada cuando no nos estén dando los intervalos. Visualicen ustedes que cada vez que se les dice calcula el volumen del sólido de revolución, a fuerza debe de ser en puntos en el que estas dos funciones coincidan, a fuerza. Esos son los límites. Si no te los dan, tú los puedes encontrar sin ningún problema. Aquí lo podemos hacer porque, bueno, podemos igualar las dos ecuaciones. Quedaría x cuadrada igual a x. Estoy igualando una y estoy igualando la otra, ¿no? X cuadrado igual a x. Si hacen eso, ya pueden entonces encontrar los puntos de x que satisfacen a la coincidencia entre estas dos funciones, ¿sí? Pueden, si quieren, vayan haciéndolo en su libreta. ¿Cómo quedaría? Quedaría x cuadrado igual a x. ¿Cuáles serían los puntos entonces, analíticamente hablando? Sería 0 y menos 1. Bueno, Sería, 0 y 1. tendría que ser 0 y 1. La ecuación sería x cuadrada igual a x. Es que no sé, digo que no puedo. Tendría que ser, permítanme tantito. Bueno, aquí gráficamente ya lo pueden ver, es 0 y 1, ¿no? Voy a dejar de presentar. Voy a presentar rápido un Word para que intentemos hacerlo aquí. Les decía yo que podemos comparar las dos funciones. Esta es una, y igual a x, y igual a x cuadrado, y la otra que podemos también representar es
es y igual a x, ¿no? Entonces lo que podemos hacer a lo mejor es que esta función x la voy a igualar con la otra función, esta que está aquí. Y es válido, ¿no? La voy a igualar. Y entonces, esto puedo hacer los despejes correspondientes. Bueno, me conviene mejor dejarlo quizás así para que mejor se visualice mejor. Hacerlo así. X y quito esto. Así, ¿no? Entonces, esta que está aquí, x cuadrada igual a x, es la igualdad entre estas dos. Si decido despejar, me quedaría x cuadrada menos x igual a 0, ¿no? De ahí puedo sacar factor común, x por x menos 1 igual a 0. Y tengo el primer valor, x igual a 0. Y por el siguiente tendría x menos 1 igual a 0. En este caso, x es igual a 1. Y ya tendría los dos valores que necesito para poder calcular el sólido de revolución. X igual a 0 y x igual a 1. ¿De acuerdo? El gráfico, además, bueno, aquí acuérdense que los valores que tendríamos que escoger serían entre 0 y 1. Si deciden hacer la tabulación de cada una de las funciones, habría que agarrar a lo mejor, pues, aquellos valores donde estemos tomando estos límites. X igual a 0, x igual a 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 respectivamente. Para tener un buen análisis, ¿no? De esas dos funciones tendríamos algo parecido al gráfico y ahora ya podríamos calcular o podríamos aplicar la formulita de integración, ¿sí? En este caso, chicos, por ejemplo, se los voy a volver a mostrar nada más para que no puedan ni decir. En este caso, a partir de lo que pueden observar en el GeoGebra, ¿quién tendría que ser aquí la función que haría el rol de radio externo? La parábola. Se pensaría que es la parábola, pero no. La parábola está por debajo. Fíjate, aquí me gustó, qué bueno que vemos esto. Miren, si lo hago muy chiquito, pensarían que la función que está por arriba, que es un pedazote de parábola, pues tendría que ser la función que fungiría como radio externo, porque está encima. Pueden verlo así, y la línea recta viene por abajo. Pero no tienen que visualizar todo. Solamente tienen que visualizar donde justamente coinciden estos intervalos. ¿Quién sería el radio externo? Vean, es el que está por encima de la otra función, que es lo que estoy señalando aquí con esta manita, que tendría que ser a fuerzas, esta que está aquí, esta. Esa tendría que ser el radio externo, ¿sí? La otra, por el contrario, vean, está por debajo. Atraviesa todo esto. Entonces, la parábola que describe a este pedazo tendría que ser el radio interno. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, ahora sí ya regresamos al PDF. Me dicen si lo pueden visualizar. Bueno, entonces, aquí ya el PDF lo que hace es que ya te muestra el bosquejo, que es el que acabamos nosotros de analizar justo ahorita, ¿no? La traza en verdecito, que es y igual a x, corresponde a la recta, y el pedazo de parábola corresponde a y igual a x cuadrado. Vean ustedes que solamente se trabaja o se hace énfasis en la región acotada por entre estos dos límites, entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante. De ahí, bueno, hace la imagen de la función justamente en el sentido de la rotación del eje. Ya tenemos esto, y ya digamos que una vez teniendo este análisis, ya podemos entonces pensar en el giro, y el giro tendría que ser, vean ustedes,
así tendrían ustedes que hacer el dibujo, ¿no? De cómo sería el giro al final. Justamente como este que estamos viendo aquí. Ahora, hay que identificar entonces, a partir de esta imagen, quién es el radio externo, que ya me dijeron, que es la recta, y quién es el radio interno, que tendría que ser la parábola. Entonces, ¿cuál de estas dos funciones tendríamos que ocupar? Bueno, claramente tendríamos que ocupar esta ecuación, porque el eje gira sobre el eje, el giro está sobre el eje X. ¿Sale? Entonces, el radio externo tiene que ser la función que corresponde a la recta, y igual a x. Ajá. Acuérdense que para aplicar la ecuación es el cuadrado del radio externo menos el cuadrado del radio interno. Entonces, el radio externo al cuadrado, pues es x cuadrado. Ahora el radio interno corresponde a la parábola. Entonces, el radio interno al cuadrado es x cuarta. Y ya lo más difícil ya está. Entonces, podemos calcular el volumen del sólido de revolución que va desde 0 a 1 de pi por por la resta de los dos radios al cuadrado por la longitud del sólido diferencial de x. ¿De acuerdo? Y ya esto lo podemos calcular muy fácil. Aquí está, ¿no? Lo desarrollamos, este es x cúbica sobre 3 y este es x quinta sobre 5. Ajá. Y aplicamos los intervalos 0 y 1. Y bueno, lo podrán corroborar que el resultado nos tendría que dar 2/15 de pi unidades cúbicas. Ese es el volumen del sólido de revolución de del giro que resulta entre estas dos funciones. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Doc, siempre va a ser el radio exterior menos el radio interior, ¿verdad? Siempre que quieran aplicar este método y que solamente se les esté dando dos funciones acotadas, solamente así se calcula. Radio exterior menos radio interior. ¿Sí? Siempre. Este método así es. ¿De acuerdo? Sí, Doc, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Entonces nada más se va a calcular los radios y solo se va a ir sacando pi porque esa no se va a utilizar o Sí. qué es ese. Sí, solo hay que calcular, hay que identificar quién es el radio externo y el radio interno de las funciones dadas, identificar los intervalos, los límites de integración, si es que no nos lo dan, y aplicar la ecuación, dependiendo si el giro es sobre el eje X o sobre el eje Y. Eso es todo. Ah, ok, gracias. Vemos otro ejemplo, ¿les parece? Sí, Doc. Ahora Sí. vamos a hacer estas mismas dos funciones, y igual a x cuadrado y igual a x. Vean ustedes que son las mismas funciones. Pero hay que determinar el volumen de los sólidos de revolución que se forman a girar el área comprendida entre estas dos funciones que están aquí. ¿Alrededor de qué eje, chicos? X igual a 1. Que justamente fue el ejercicio un ejercicio que quedó interrumpido la sesión pasada por falta de conectividad. Pero ahora fíjense que ya el giro ya no es en x igual a 0, porque el eje que coincide con el eje del plano cartesiano es x igual a 0. Ahora imagínense que es esta misma función, pero va a girar en x igual a 1. En este punto, en x igual a 1. Hace el giro sobre el eje x. Entonces estamos hablando que va a girar justamente en este punto, en x igual a 1. ¿De acuerdo? Si es x igual a 1. Entonces, se Ajá. graficaría igual, pero el giro se va a dar de diferente forma, en x igual a 1. El giro se va a dar de diferente forma, ¿sí? Ok. Tendría que hacer en ese eje en particular. Bueno, otra vez, no hay que espantarnos. Lo primero que vamos a hacer es ver el gráfico.
Sí, pero en este caso, en x igual a 1. Vean ustedes, en x igual a 1, aquí está, sobre este eje va a suceder el giro. En este eje va a suceder el giro. En x igual a 1. A ver, si digo que va a suceder el giro en x igual a 1, ¿sobre qué eje estoy haciendo el giro? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? Ya es el eje Y. ¿Cuál eje? ¿Y? Sobre el eje Y. Si te estoy dando una ecuación x igual a 1, está claro que te estoy describiendo a una abscisa, ¿no? Por lo tanto, el giro tiene que ser en este eje, tiene que ser a fuerzas en eje Y. Y va a ser en este eje, ¿de acuerdo? En esta ecuación. Recuerden ustedes que en la clase pasada les había dicho que en la literatura pueden ustedes encontrar que te pueden decir, el giro sucede en una recta tal o el giro sucede en un punto tal. ¿Se acuerdan la aclaración cuando es una ecuación y un punto? Bueno, análogo sucede aquí. Si te están diciendo x igual a 1, es la recta en x igual a 1. La única recta que hay en x igual a 1 es esta que está aquí. Sí, si te dijeran, el giro es en y igual a 1, es claro que esto va a rotar sobre el eje X, pero sobre la recta y igual a 1. Bueno, ahora ven ustedes que tenemos la misma ecuación, que el mismo gráfico, pero ahora el eje va a ser justamente aquí, en X igual a 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, no nos vamos a espantar, ¿no? Vamos a hacer girar al sólido de revolución aquí, en este punto, ¿de acuerdo? Y habría que identificar quién es el radio externo y el radio interno. Pregunto yo, ¿quién creen que sea el radio externo y el radio interno? ¿Andan por ahí? ¿No cambiaría? No Sería son igual. no cambiarían. Eso es lo que necesito que visualicen. Independientemente de todo, el radio externo es la función que está por afuera, por afuera, dada la redundancia, por la parte externa, ¿de acuerdo? Por fuera, por encima, como lo quieran entender. Y el radio interno es la función que está por debajo, por dentro, hacia de estas dos funciones. Eso no cambia, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que visualizar algo. El eje de rotación está sobre el eje Y. En la recta x igual a 1. Como está sobre el eje Y, chicos, ¿qué tendríamos que hacer a las ecuaciones? Cambiarlas. Cambiarlas, declararlas en Bueno, términos de Y. Declararlas en términos de Y luego aplicar la ecuación de integración que describe al giro en el eje Y. Eso es lo que tendríamos que hacer. Otra cosa muy importante que tendríamos que hacer, ¿a poco nada más sería eso? Cambio las funciones en términos de Y ya. Eso es lo que tendría que hacer. Los parámetros. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, si les digo, estas dos funciones, ay, por eso extraño el hidro. ¿Qué tendría que hacer si les dijera, estas dos funciones que están aquí, y igual a x cuadrado y y igual a x, ahora giran, pero giran sobre el eje y? ¿A poco es lo mismo el giro aquí que el giro aquí? No. No. ¿Verdad que Tendría no? que despejar. ¿Verdad que no? ¿Verdad que cambió? Y además el sólido de revolución que va a resultar, esto sería como
como una jicarita, como una, como, pues, como, sí, una semiesfera, está aquí. Mientras que este que está acá es parecido al anterior, es un cono, pero hueco. Ujú. ¿Ya vieron? Los dos sólidos resultantes son diferentes. Los dos sólidos resultantes tendrían que tener volúmenes diferentes. Entonces, aparte de aquí hacerle la modificación en dejar a las ecuaciones en términos de Y, tendríamos que identificar o restablecer cuál sería el radio externo y el radio interno. Ya dijeron ustedes que las funciones se mantienen. Bueno, sí, pero habría que identificar cómo podemos dejar la nueva expresión de radio externo y la nueva expresión de radio interno para que el volumen calculado sea el esperado, el lógico, el coherente, ¿sí? El que el gráfico nos está indicando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la ecuación que vamos a ocupar tendría que ser esta, fuerzas, porque el giro dijimos que está dándose sobre el eje Y. Entonces, esta es la expresión que vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Ahora, les dije además, cada vez que calculemos los sólidos de revolución entre dos funciones, implica que analicemos o identifiquemos los puntos en los que estas dos funciones coinciden. En este caso, a fuerzas esta función coincide en este punto y en este punto. Para X era bien fácil verlo. Habíamos identificado que era 0 y 1. Ahora, ¿cómo le hago para identificar esos límites en términos de Y? Que son los que necesito, porque en la ecuación me los van a pedir y no pueden ser los mismos puntos calculados arriba, porque arriba era con respecto a X, aquí es con respecto de Y. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que igualar las funciones, pero, por ejemplo, y igual a x cuadrada, pasarla en función de y, ya de ahí igualar las dos funciones, la recta, y ya quedaría. Despeja y ya le darían los puntos de corte en el eje Y. Si despejo Y, Me refiero si a la ecuación de y, bueno, si esa ecuación y es igual a x cuadrada, la pasa en función de y, o sea, que sea x es igual a la raíz cuadrada de y. Ok. Pueden hacer eso, por ejemplo, cambiar las funciones en términos de Y después a esas hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Las igualas y luego el resultado que tengas va a ser directamente el valor de Y dado y eso tendría los intervalos. Sí, esa es una opción. La otra opción que pueden hacer es que voy a poner el Word, permítanme. Doctor, ahí arriba tiene una opción como para dibujar en el PDF, ¿verdad? Ah, sí. Sí, para editarlo. Para que yo haga mis cositas allí. Sí. Déjame ver. Es que mi internet es una cochinada y luego no abre el aire. Yo necesito comprarme estos, ¿cómo se llama? Estos pintarones electrónicos. O voy a ser como un maestro que da clases en la uni, el maestro Jaime. Puso su pizarrón así de adherible y él ahí expone. Ay, mira, sí es cierto. Ya descubrí. Mejor no lo quito. A ver. A ver, mira, creo que ya descubrí cómo. Me dicen si ven, ¿sale? Ya nada más les explico este ejemplo y ya los dejo libres para que se vayan a su fin de semana, lo que les queda de festivo. Bueno, a ver, veamos. Les decía yo que habíamos encontrado el punto x igual a 0 y el punto x igual a 1. Si estos dos puntos que están aquí es este y es este, el par ordenado para y debe de ser referente al mismo punto. Entonces, estos dos puntos son universales para una función y para otra. Por algo los encontramos analíticamente. Si te dijera, encuentra el par ordenado de x igual a 0 para y, pues, ¿qué tendrías que hacer?
Pues a lo mejor agarras cualquiera de estas dos funciones y sustituyes el valor de x para obtener directamente y. Por ejemplo, lo podemos hacer de la línea recta, y igual a x. Si x vale 0, ¿cuánto debe valer y? Va de nuevo. Si aquí tengo x igual a 0 y quiero conocer su par ordenado, y, puedo hacerlo sustituyendo el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones, en cualquiera de las dos funciones con las que partí, donde encontré esos puntos. Entonces, si x es igual a 0 y quiero ocupar, por ejemplo, esta ecuación, ¿cuánto valdría y? 0, ¿no? Igual. Pues 0. Si hago lo mismo para la otra ecuación, y igual a x cuadrada, y x vale 0, pues 0 al cuadrado es 0, ¿cuánto vale y? Pues 0. Les tiene que dar a fuerza el mismo resultado. Por algo igualaron a ambas ecuaciones. A ver, si por ejemplo hago lo mismo, y igual a, ahora este vale 1. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Pues 1. 1. Si hago lo mismo para la otra ecuación, que es esta, y igual a x cuadrado, si este es 1, pues 1 al cuadrado es 1, y igual a, y vale 1. Cualquiera de las dos ecuaciones que ocupes, tienes que llegar al mismo par ordenado, porque partiste de estas dos ecuaciones. Entonces, para y, corresponde a 0 y corresponde a 1. Por eso aquí esto es simétrico. 0 y 1. ¿De acuerdo? O la otra, que es un poco más largo, para no perder tanto tiempo, pueden hacer esto. Si no, pueden hacer lo que ustedes dijeron. Despejo a x en esta ecuación, despejo a x también en esta ecuación, y ahora igualo en términos de x para conocer los valores de y. Tienen que llegar al mismo resultado. ¿Sale? Y listo, ahora ya tengo los intervalos. Ya tengo los intervalos de A y B. Ya entendí que el giro va a ser sobre 1 y ya identifiqué quién sería la función superior y la función inferior. Hasta ahí vamos, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, de momento no, profe. De momento no. Bueno, entonces ya conozco a la ecuación que vamos a ocupar y ahora tendríamos que encontrar quién sería el radio interno y quién sería el radio externo. A ver, de esta expresión que está aquí, habíamos acordado que el radio interno, ¿quién era? Y igual a x cuadrado. Y igual a x, voy a ponerlo así, ¿sí? Y igual a x cuadrado. Entiende que esto es al cuadrado, ¿sale? Sería, esta expresión que está aquí sería el radio interno, pero para que yo pueda ocupar directamente el radio interno, tengo que dejar la expresión en términos de y, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿esto cómo quedaría? ¿X a cuánto sería igual? Raíz de y. Pues aquí ya no voy a poner poder raíz, pero bueno, le entienden, ¿no? Raíz de y. Raíz de y. Ahí está, ¿no? X igual a raíz de y. Este tendría que ser el radio, parte o elemento del radio interno, pero ahora el eje está en 1, en 1. ¿Cómo calculamos el radio interno si el eje está en 1? Si el eje está en 0, no pasa nada. El radio directamente es la función. Pero si el eje se movió a 1, vean ustedes que esta es la función, la traza en azul. Y si el giro está en 1, ¿cómo calculo el radio que corresponde al eje con respecto a la función? ¿Qué tendría que hacer? Si le agrego un 1, más 1. No, tendrías que restarle 1. Este 1 que corresponde al eje,
habría que restarle a la función para conocer cuál es el radio interno. Este recuadro que está aquí en chiquito. Este recuadro que está aquí en chiquito corresponde al radio interno. Para poder conocerlo, habría que restar 1 a la función original. Cosa muy diferente cuando el eje es 0, porque cuando el eje es 0, toda tu referencia es tu función original. Aquí no, aquí estás restándole el giro al eje. ¿De acuerdo? Entonces, el radio interno tendría que ser 1 menos la función del radio interno. O sea, 1 menos raíz de y. Radio interno, entonces, es 1 menos raíz de y. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero sí estaba, bueno, sí estaba bien, Juan, ¿no? Ay, no escuché. ¿Qué dijo Juan? Es que igual yo había pensado eso, que x más 1 es igual a raíz de y ya nada más despejaba. X más 1. Yo había pensado eso, que si la función es x en 0, entonces en 1 sería x más 1 y ya para sacar, que tenía que quitar ese más 1 de x y lo pasaba del otro lado, sería raíz de y menos 1. Ah, muy bien, sí, sí, efectivamente. Sí, sí, así es. Así es. Ese es otro razonamiento y bastante válido. Y bastante válido. Sí, sí. No le había entendido a Juan. Sí. Ahora, entonces ahora ya tenemos el radio externo, el radio interno que es este, ¿no? 1 menos la raíz de y. Ajá. Recordemos otra vez que para calcular el radio interno y colocarlo directamente en nuestra fórmula de integración es el cuadrado del radio interno. Entonces habría que elevar al cuadrado 1 menos raíz de y al cuadrado, ¿no? Y esto ya lo podemos resolver sin problema y nos daría esto como resultado. ¿Sí? Algo análogo entonces para el radio externo. Otra vez habría que hacer alusión al eje del giro, es en x igual a 1, pero ahora referente a esta función, y igual a x. Como el giro está en 1, entonces hay que sumarle a esta función, pero al momento de despejar x, entonces quedaría x igual a 1 menos y. Está aquí, ¿de acuerdo? Y otra vez, el radio externo habría que colocarlo directamente en nuestra fórmula de integración, pero recordemos ahora que el radio externo igualmente está al cuadrado, ¿sí? Entonces habría que elevar al cuadrado esta expresión, 1 menos y al cuadrado, y eso nos daría esta otra expresión. Y estas dos expresiones son las que ya podemos directamente sustituir en nuestra fórmula original. Entonces el volumen quedaría igual entre 0 y 1, que son los intervalos que acabamos de encontrar aquí, entre 0 y 1, de pi, esto no cambia para nada, estoy siguiendo la fórmula para calcular el volumen del sólido de revolución, con respecto a el radio externo, que es esto, 1 menos 2y más y al cuadrado, menos el radio interno, que es 1 menos 2 por la raíz de y más y al final, bueno, obviamente integrando en términos de y, ¿sí? Bueno, aquí claro está que habría que hacer un poco de álgebra para restar aquello que se pueda resolver rápido y tratar de simplificar obviamente la expresión en una ecuación más pequeña y esta es la que ya puedo integrar. Sí, aplico los intervalos, los límites de 0 y 1 y ya puedo entonces conocer el volumen dado. ¿Sí, sí quedó claro esto, jóvenes? Sí, doctor. Sí, Muy bien. Entonces acá vean ustedes que nada más hay que saber guiarnos de cuál sería la ecuación adecuada, cuál sería la expresión adecuada. Hay que identificar bien hacia dónde se está dando el giro, en el eje X o en el eje Y habría que encontrar el radio exterior e interior dependiendo de en dónde se esté llevando el giro. ¿Sí? Eso es muy importante. No hay que perder la noción, quizá lo que se complicó un poco fue cómo identificar o restablecer quién sería el radio externo e interno, pero solamente basta con identificar que si estás recorriéndote o el giro se está recorriendo a un eje x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4,
pues entonces se está sumando un valor a X. Al momento de hacer el giro en términos de Y, habría que restarse. ¿Sí? Eso es lo que no tenemos que perder, porque porque esto se recorre, pero tendríamos que restar a fuerza este valor, si no estaríamos calculando, estaríamos contemplando un radio erróneo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, Ok. Bueno, Sí, sí, claro. sí, parece que está, no, pero está muy sencillo, ¿verdad? No tenemos ningún problema. ¿Creen que tengamos tiempo de hacer otro o prefieren que lo veamos ya para la siguiente clase? Para la siguiente, ¿no? Digo, ¿Eh? para la siguiente. Así que dijeran, sí, siga. Ok. Bueno, entonces, lo vamos a dejar para la siguiente, ¿sale? A petición. O si quiere vemos otro, lo que digan mis compañeros. Pero pues yo diría que para la siguiente. Lo que digan mis compañeros. Para la siguiente, pues ya les doy una hora. Para la siguiente, nos vemos el día jueves. ¿Sale, jóvenes? Sí, Sí, no, doctor. gracias. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Bye, profe. Muy probablemente ya no voy a dar clases, así. Muy ¿Por qué? probablemente ya nos están, voy a cambiar un poco la estrategia.